Hola, muy buenas tardes, de nuevo bienvenidos a 8 Magazine. En esta tarde de jueves, cómo ha avanzado la semana de rápido. Ya estamos en jueves y mañana viernes será mi compañero Héctor Segurado el que les acompañe con ese programa cargado de cultura y de deporte, entre otras cosas. Nosotros hoy también tenemos un programa muy especial y además con bastantes novedades. Si les parece, avanzamos algunos de los temas en nuestro sumario y comenzamos sin más dilación. Y es que hoy estrenamos sección en 8 Magazine Zamora que nos va a acompañar durante los próximos jueves. Luis Pedraza nos va a acercar a toda la tradición que hay en la provincia de Zamora relacionada con el folclore, todas las citas, y además nos va a ir mostrando los distintos instrumentos de esta música tradicional. Todos los jueves hoy arrancamos con sones zamoranos. Y hoy tendremos tiempo para hablar y analizar la situación de Zamora con la celebración de las Edades del Hombre. Hoy nos acompañarán desde la Fundación Edades, desde la Concejalía de Turismo y desde la Asociación de Hostelería para conocer cómo se está desarrollando Esperanza y las repercusiones que se espera que tenga en la ciudad. Diversas actividades conmemoran en este año el 200 aniversario del nacimiento de Ramón Álvarez. Se han celebrado diversas actividades, una de ellas una charla en el Museo Etnográfico, y allí estuvimos para conocer más sobre la figura del imaginero zamorano de la mano de José Andrés Casquero. Hoy hablaremos con él. Bueno, pues eso es parte de lo que les hemos preparado en esta tarde, pero hay mucho más. Si les parece, comenzamos con la actualidad municipal que nos va a llevar hasta el Bosque de Valorio. Pues los niños, niñas y adolescentes de Zamora de entre 5 y 14 años pueden formar parte del Club de Aventura que arrancará este próximo sábado 25 de octubre en el Centro de Interpretación del Bosque de Valorio. Se trata de una nueva actividad en el municipio que la Fundación Eusebio Sacristán ya desarrolla con éxito en otros municipios y que llega ahora con la colaboración del Ayuntamiento de Zamora, que cede las instalaciones y que subvenciona la participación de los menores derivados desde los CEAS. Durante las mañanas de los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los participantes realizarán actividades de ocio y tiempo libre saludables relacionadas con el deporte, con la actividad física, así como talleres y juegos en el Centro de Interpretación y en el Pulmón Verde de Zamora, que es este Bosque de Valorio. Y ayer hablábamos en este programa de esa cita que tiene lugar hoy, ha tenido lugar a lo largo de toda esta mañana, de las jornadas de emprendimiento que organiza la Cámara de Comercio de Zamora. Bueno, pues les mostramos ahora un pequeño resumen de lo que han dado de sí. Es en la zona de las salas polivalentes del Teatro Ramos Carrión donde se concentra ese punto de encuentro entre empresas y candidatos. Son diferentes sectores, como el de los cuidados, o uno de los más importantes, no solo en la provincia de Zamora, sino en toda la región. Hablamos del sector agroalimentario. Hemos venido para que todos los jóvenes nos conozcan, que sepan que en el sector rural primario también hay oportunidades para trabajar y bueno, pues con la intención de conocer a estos jóvenes y que puedan quedarse en la provincia a trabajar. Entiendo que es uno de los sectores más importantes, no solamente de la provincia, sino de toda la comunidad, del sector pues, agroalimentario. También ofrece más empleos y quizá pues ahí es donde tengamos que trabajar un poquito, ¿no? Eso es, sí, hay mucho desconocimiento y a veces pues para la gente joven pues tiene mala imagen o piensan que a lo mejor no hay oportunidades o que son trabajos que no les llaman la atención, y nuestro objetivo es que lo conozcan, que sepan que es un sector cada vez más profesionalizado y que hay oportunidades, ¿no? Y que es una opción de poder quedarse en Zamora. ¿Qué tipo de perfiles estáis buscando? Pues mira, a día de hoy los perfiles que más demandamos son ingenieros agrícolas, también perfiles relacionados con el mantenimiento, electricidad, electrónica, perfiles, por ejemplo, también para fábrica, operarios de fábrica. Principalmente esos son los perfiles que más estamos demandando últimamente. Pero también hay sectores que van fluctuando. Uno de ellos es el de los videojuegos, que está en alza. Zamora es una provincia en la que este nicho puede ser explotado y, claro, el impacto llega hasta el empleo.
Gámez viene siempre, a esta feria lleva viniendo 3 años seguidos y lo que viene buscando es buscar talento, ¿no? En Zamora hay mucho talento que creemos que existe, que hay que potenciarlo y es una forma de captar, ¿no? Aquí lo estáis viendo en nuestro stand, es una forma de captar a gente joven que se quiera acercar al mundo del videojuego, la principal industria hoy en día del entretenimiento, la que más factura a nivel mundial. Y es una forma de captar, ¿no? Es un poco el concepto de en ciudades pequeñas se puede generar. No, la muestra está realmente en Gámez Studio, ¿no? Gámez Studio a día de hoy está expandiéndose en todos los países del mundo, en todos los continentes, y se está haciendo desde Zamora, con lo cual lo que buscamos es ampliar nuestra plantilla para nuevos proyectos, gente que quiera trabajar en el extranjero, gente que se quiera abrir a otros mundos y que quieran conocer una profesión de futuro que la conocerán hoy y puede ser su profesión de vida para toda su vida realmente. El mercado va cambiando en los videojuegos cada vez más arriba, ¿no? Está en el top ahora mismo, realmente. El mercado de videojuegos a nivel mundial está en el top. Ha superado al cine en 1.5 ya, en tanto por ciento de facturación. O sea, está en su mejor momento de la historia. Sí que es verdad que cada vez hay más competencia, la competencia es más complicada, mejores proyectos, mejores salidas laborales también, con lo cual hay que luchar contra eso. Y pensamos que el de Zamora, que es una ciudad pequeña, pero que lo tiene todo, ¿no? Se puede conseguir. Nosotros en la actualidad hemos conseguido ya que 3 personas del estudio que vivían en Madrid se hayan venido a Zamora a vivir, hayan asentado aquí, con lo cual estamos teniendo un poder de tracción hacia la ciudad. Pero no todo son oportunidades de empleo, que también es dar a los candidatos las herramientas para poder desempeñar esos puestos de trabajo. Y ahí entra la formación, clave en el mercado laboral actual. Una oportunidad para la gente para que el empleo, para que busque empleo, y también ofrecemos también para que se puedan preparar para las oposiciones, para un FP y cursos privados que se preparen para el trabajo, para el día de mañana, para poderlo ofrecer. Porque es ofrecer formación, entiendo, ¿no? Ofrecemos formación y también estamos buscando pues gente para relaciones laborales, auxiliar administrativo, comerciales. Damos la oportunidad también de trabajar con nosotros. Estamos hablando mucho de lo que ofrecen en las empresas, los tipos de puestos y la gente que está demandando como en cuanto a la formación. Sí, pues la gente demanda comercial, auxiliar administrativo, ¿vale? Formadores también que necesitamos y damos mucha formación en la cual pues necesitamos formadores de todo tipo de cursos. En este sentido también esta formación es la aquí también en este sentido también para poner en contacto y que busque sus propios empleados. Sí. Nos puede poner en contacto con nosotros en cualquier centro de aquí en las oficinas o por la página web. También se pueden poner, trabaja con nosotros, pues podemos dar la oportunidad de que ofrecer los puestos. Una feria del empleo que año a año sigue conectando las empresas con los desempleados. Interesante, como siempre, esa cita que ha tenido lugar esta mañana en Zamora. Hacemos nuestra primera parada de la tarde, a la vuelta directamente sones zamoranos, con Rafa, nuestro compañero Rafa Santiago, y con Luis Pedraza. Nosotros nos vemos con la tertulia a continuación. Bienvenidos a este espacio que hemos destinado para hablar de nuestras tradiciones, de lo que somos, de dónde venimos, y lo hacemos a través de algo tan unido a la cultura como es nuestra música, como son nuestros sones. Bienvenidos a Sones Zamoranos, en el que contaremos con un folclorista, un músico, un amante de nuestras tradiciones como es Luis Pedraza. Luis, muy buena, Rafa. Me hace mucha ilusión. Bien hallado de estar aquí, encantadísimo de estar contigo en este espacio tan importante, ¿no?, para los zamoranos, como es la música tradicional. La verdad es que tan importante y tan rico, ¿no?, como es en Zamora, pues es esa cultura y además esa gente que estáis luchando y la estáis dando a conocer y que es muy de agradecer, ¿no?, porque es algo que entronca con nuestras raíces. Totalmente, y además son tantos grupos los que en Zamora están despuntando a nivel nacional e internacional que merecemos un espacio
por lo menos estos sones zamoranos, para ser por lo menos una ventana de toda esa música, de toda esa ilusión y de todos esos jóvenes que están luchando por su tradición, por su esencia. La verdad es que todo lo que nos cuenta, pues eso, de nuestras tradiciones, la música, en muchas de las representaciones musicales que podemos escuchar, a través de la letra, incluso a través de los sonidos, de nuestros sones, nos hacemos una idea, pues precisamente de eso, de dónde venimos, de cómo somos, de nuestra cultura. Realmente es eso, es un viaje musical por la provincia, donde creo que tenemos que valorar mucho más, en este caso, nos falta ese punto a los zamoranos, valorar un poco más todavía nuestra música, esas tradiciones, nuestros pueblos. Ahora que todo el mundo dice que estamos despoblados, que tal, justamente es ahora el momento donde todos tenemos que remar en esa dirección y difundir algo tan exportable como es en este caso nuestro folclore y nuestra música tradicional. La verdad es que tú es algo que también llevas tiempo haciéndolo, lo podemos ver a través de tus redes, hemos visto cómo suenan precisamente esos sones, valga la redundancia, in situ, es decir, en muchos de las localidades, en muchos de los emplazamientos primordiales, ¿no?, de nuestra provincia, y además que tiene un sonido mucho más especial, ¿no? Y le dan sobre todo ese aire y ese carácter que, independientemente del grupo, la persona que sea, que esté presente. Lo importante es que esté presente, como en la Semana Santa, que esté presente en nuestras fiestas de lunes de Pentecostés, que esté presente en toda la provincia, en todas las festividades, que no hay una fiesta sin gaitero, dulzainero, panderetera, tamborilero o bailadores o grupos de baile, que haya siempre, como digo, esa representación que nos, como digo, que lo llevamos todos ahí en nuestro ADN y en nuestras venas. Oye, eso yo lo he vivido, ¿eh? Pues yo hice amigos en Abedillo de Sanabria, desde aquí mando un saludo, tuvimos la suerte de hacer un programa que se llamaba El Pueblo Más Bello y bueno, pues recalamos allí, hicimos unos cuantos amigos, ¿no? Y al tiempo volvimos y mi mujer, Alejandra, que también es amante del folclore, llevó una pandereta, fue a sacarla en la plaza el día que visitamos para... Bueno, enseguida se formó un grupo allí de gente disfrutando y era gente que, lo que tú estás diciendo, que lo lleva en la vena. Totalmente. Supongo que todo esto recoge, bueno, pues este programa que es Sones Zamoranos. La idea es un poco, justamente contigo, hablar de todos estos grupos, de todas estas novedades que vamos a tener en el folk, ese diario. Vamos a hacer una especie de calendario semanal en el cual hablaremos de los eventos y de algún contenido específico, donde podamos un poco sacar a relucir esa importancia y esa singularidad del folclore de Zamora de la que estamos hablando. Oye, el folclore de Zamora que también va unido a las actividades realizadas en el campo, ¿no? Lo unido que está en cuanto a la temática, en cuanto a los momentos, ¿no?, de también interpretar estos sones, ¿no? Acaba de pasar la vendimia, que precisamente tiene una relación muy estrecha con el folclore. Ahí tenemos dos ciclos muy importantes, que son el ciclo vital y el ciclo anual. El ciclo vital es el ciclo vida de una persona ligado a esas canciones, y en este caso el ciclo anual, donde se va recorriendo a lo largo de ese año, de esa rueda del año. En este caso, pues en este momento casi estamos con la vendimia, con los cantos de vendimia tan importantes. Acabamos de celebrar muy poquito la vendimia, la festividad de la vendimia de toro, que era cuando se tenía dinerito. Cuando se terminaba de vendimiar y se cobraba por eso y tantas festividades a finales del mes de septiembre y en octubre en la provincia, porque era cuando se cobraba esa recolección, que era cuando se podía gastar. Entonces, ahora sí es cierto que en los pueblos, ahora en julio y en agosto, pues se han rendido un poco a los de fuera que vienen, que ocupan nuestros pueblos y tal, pero realmente las festividades estaban después de los cobros de esa recolección en este caso. Pues, y además tan importante y tan unida, como estábamos diciendo, a folclore, hemos podido asistir pues al desfile de carros en Toro y viendo cómo precisamente pues le dan esa relevancia al mundo del folclore, a lo que éramos, a nuestras raíces. A nuestras raíces, todos los carros van acompañados de su música. Por ejemplo, también en El Pego, que estuve el día anterior también tocando, celebraron también la fiesta de la vendimia, y en tantos lugares, ¿no? Esa música iba unida siempre, como dices, al trabajo, a esa faena del momento de pisar la uva, al momento de recolección. Al final la música, Rafa, era como un psicotrópico, como una droga que les hacía olvidar la dureza del día a día, la dureza del trabajo. No había WhatsApp, no había TikTok, entonces con eso era con lo que se entretenían. Iban encadenando cantos, tocaban, y bueno, y la música, como digo, servía para un poco liberarse
y volar un poco, dejar volar la mente en esa dureza del trabajo diario. La verdad es que sí que es así. En muchísimas representaciones musicales no solo recogen momentos de alegría, momentos de trabajo, momentos de tristeza. ¿Nos muestras algún, algo Pues, típico, alguna en Zamora hay 2 cantos que tenemos recogidos en el cancionero del maestro, del gran Miguel Manzano, que seguro que está escuchándonos, tan contento donde esté. Hay dos piezas, una en Villanueva del Campo y otra en Codesal. Porque la de Villanueva del Campo es muy conocida, además versionada por muchos grupos. De vendimiar venimos de las riberas, de 24 cuartas hasta lega y media. Van por el aire, van por la arena, van por el aire la mi morena. El domingo nos vamos al Pozo Viejo a coger los perdices y los conejos. Van por el aire, van por la arena, van por el aire la mi morena. Por ejemplo, esa, y en Codesal, recogida al gran Argimiro Crespo, que para nosotros pues es una referencia indispensable para poder entender el folclore, no solo de la Carballeda, sino de toda la provincia de Zamora, porque era un sabio arriero, porque al final era arriero. Tenemos muchas versiones también en León, y era, por ejemplo, otro de los cantos. Yo la vi, ella me miraba y en la mano llevaba una jarra. Yo la vi y ella me miró y en la mano llevaba una flor. Ese tipo de estribillos que están tan relacionados con el mundo del vino, con el mundo de la vendimia, y que al fin y al cabo eran las canciones, y esas músicas eran la crónica del día a día de los pueblos, del trabajo, de los bautizos, de las bodas, de algunos casos de los entierros. Iban contando y cantando, justamente, como digo, esas crónicas y ese día a día de los vecinos. Y fíjate que poco necesitaban, una pandereta y ya, nada más. Y ya se liaba, ¿verdad? Y lo de la pandereta era un lujo, que en algunos lugares, cuando no había pandereta, por ejemplo en Sanabria que citabas, utilizaban como pandereta la lata, que ya la veremos, una lata de sardinas con un bastidor, ese bastidor, unas chapas recortadas de un lato de aceite, una piel de cabra, y con eso hacían, o con la misma, o con un tarro de estos de pimentón, de un lato de estos, se abrazaban como si fuera un novio, ellas sobre todo, que eran las verdaderas protagonistas y las grandes pandereteras en toda la provincia, no solo en Sanabria, sino también pandereteras en Aliste, en Sayago, en Tierra de Campos, como digo, somos unos verdaderos millonarios en cuanto tiene que ver a la organología, a los instrumentos y a las músicas de nuestra provincia. Instrumentos que estás diciendo, estos de alguna manera inicios a lo mejor del folclore en cuanto a los instrumentos, porque son instrumentos de percusión para acompañar la melodía, que es fundamental. En el folclore zamorano. Sí, en este caso, pues aquí he puesto un pequeño ejemplo de instrumentos, como veis, de las 4 familias representativas. Luego hablaremos de ello, porque también seguiremos hablando del programa, de cómo va a ser la estructura. Luego hablaremos de una de las secciones importantes dentro del programa, pero primero, bueno, Luis Pedraza es de sobra conocido, hablábamos de las redes sociales, de tu faceta musical, tu faceta como intérprete, además con colaboraciones. En esto también que de alguna manera se ha llamado el nuevo folclore, ¿no? Esta folclore de música de raíz que está entroncando con, de alguna forma, por decirlo así llanamente, haciendo un poco, fusionándose con otras... Claro, tiene que sobrevivir. Son las estrategias que tiene que utilizar el folclore. Y comienza, Rafa, todo en los años 2000 con Evia y con Carlos Núñez. Totalmente. Ellos son los que ponen esa pica en Flandes, ponen la música de raíz en las televisiones nacionales. ¿Quién iba a pensar que una música tradicional como la de Evia, evidentemente una composición, pero que iba a ser la banda sonora de la Volta Ciclista España, o Carlos Núñez con tantas colaboraciones? Luego después han venido, 23 años después, las Tanxugueiras y Rodrigo Cuevas, renovando el panorama, renovando y volviendo a llevar, llevando ya al máximo nivel la música tradicional. Y ahora seguimos justamente en esa línea, que es la manera que tiene el folclore de seguir vivo. Oye, en tu caso, ¿en qué andas? ¿Qué estás haciendo? Bueno, vamos a empezar con qué has hecho, qué has estado haciendo durante el verano, porque hablar contigo es hablar de proyectos, hablar de cosas que has hecho, cosas que vas a hacer.
¿Cómo ha Pues sido este verano? llevo todo el verano prácticamente sin parar de tocar. He tenido la suerte de estar en muchas localidades, no solo de la provincia, sino a nivel nacional. He estado tocando muchos festivales, hitos así importantes, tocar en Vitoria, la Virgen Blanca, la Plaza España, justamente el día grande, tocar con el Alarde Chistulares de allí fue un momento importante. Y luego, como digo, en tantos pueblos que hemos estado tocando, en junio estuve tocando para los Reyes de España, Qué bien. que fue un honor tocar. Hice una composición para Brañosera, que cumplía los 1200 años, el pueblo más antiguo de España. Entonces fueron a celebrar esa efeméride y pues contaron con mi música y pude tocar en directo, pues encantadísimo de la vida. Y luego en cuanto a los proyectos que ahora estoy desarrollando, estoy con todos los conciertos, el proyecto En Clave Folk, y ahora estoy desarrollando un proyecto en solitario con todos estos instrumentos tradicionales, de tal manera que estoy volviendo un poco a la raíz. Vengo del folk, vengo de la música del folk más desarrollado y música de bandas, y ahora lo que quiero es centrarme mucho en esa esencia, en estos instrumentos antiguos, darle voz, darle difusión, todo lo que pueda, y seguir, bueno, pues dando conciertos. O sea, cambiar las tuberías sin cortar el agua. Eso es muy importante. Oye, hablábamos de dar difusión. Precisamente aquí tendremos esa opción, ¿no? Dar difusión y saber un poco las actividades relacionadas con el mundo del folclore, con nuestros grupos, con la gente que venga a visitarnos para ofrecer pues precisamente lo que hacen relacionado con estas músicas. ¿Qué tenemos? Porque este fin de semana ya tenemos representación. Empezamos estrenando Sones Zamoranos, precisamente con un festival que ya tiene historia en Zamora, que es Son de Raíz, organizado en este caso por el Consorcio de Fomento Musical de Zamora, y vienen 3 grupos maravillosos, que son Serigosa, que es un trío de mujeres fantástico, que al final hacen música ibérica, como ya se define, ¿no? Al final hacen un barniz de neofolk, le dan ese barniz de neofolk, y utilizan músicas de ambos lados de la raya, y de Zamora, además, están muy sensibilizados por la música de Zamora, junto con el grupo ibérico leonés también. El grupo leonés va a estar, el grupo leonés que es Prieto Picado, va a actuar también el día 24, en colaboración también con ellas, cada uno tendrá su espacio, en el Teatro Ramos Carrión. Corran porque las entradas volarán, están a 12 euros y se pueden adquirir, como digo, en el Teatro Ramos Carrión. Este proyecto de Prieto Picado lo que hacen es una fusión, utilizan también músicas del este, nuevas músicas, utilizan el jazz, son musicazos, son unos musicazos. Estuve escuchándolo ya hace tiempo que comenzara, sobre todo a desarrollar y a misturar, como dicen los portugueses, esta música, y hacen una labor. Y luego después, el día 31, tendremos a Carmento, que Carmento es una revolución, es manchega, en este caso, utiliza también música de la Sierra de Cuenca, y también, pues eso, mezcla música étnica, flamenco, hace una fusión que además estuvo en el Festival de Benidorm, que es donde le ha venido sobre todo ese último impulso, y la tendremos en Zamora el día 31. Pues eso con respecto al Son de Raíz. Pues es importante, pero bueno, también tenemos más, ¿no? Porque también tenemos a Doña Urraca. Tenemos a Doña Urraca, que sigue con su 70 aniversario. Además, yo tuve también la suerte de participar en ese festival del 70 aniversario con dos piezas que toqué con ellos justo en el teatro principal, y hacen su 13º Festival de Folclore Nacional. En este caso, Doña Urraca, el día 25 de octubre, que es justamente este sábado, a las 6:30 en el Teatro Ramos Carrión, estará acompañada por 3 grupos, que son el Villa Lama de Murcia y el Jovellanos, aparte de ellos, claro, que son los anfitriones. Y muy importante, Rafa, no podemos olvidar que tienen una exposición magnífica en su local, de estos 70 años. Hoy, como digo, han salido varias noticias relacionadas con ello, y merece la pena, pues un grupo con tanta importancia en el mundo del folclore en Zamora, pues creo que es fundamental poder visitar la exposición y además acudir a este festival nacional. Luis, muchísimas gracias por esta sección. Recuerden, vamos a recuperar la cabecera de entrada de lo que va a ser esta nueva sección, este nuevo programa que se llama Sones Zamoranos.
Bueno, una cabecera que ha intentado mostrar precisamente eso, que los sones zamoranos están repartidos por toda la provincia, que lo mismo pues, en la plaza de un pueblo puedes encontrar en un momento de fiesta, y que incluso también una representación a lo largo de los años, como era el caso de esos músicos que ya adornan, ¿no?, esa puerta de la Majestad, esa portada de la Majestad en la Colegiata de Toro, y fundamentalmente esa música que suena, que también es una interpretación es tuya. una parte, es una gaita sanabresa, es una melodía que compuse en el disco Fierro, precisamente, y bueno, pues es una música de nueva composición, inspirado siempre en lo tradicional, sin perder. Yo siempre que digo, Rafa, que cuando uno interpreta música tradicional es como conducir. Tú vas en el presente, tienes una luna que te permite ver lo que viene en el futuro y además un retrovisor que te permite no olvidar el pasado. Entonces juegas con esos tres tiempos y ahí es donde tenemos que jugar los músicos y buscar esos huecos, esos recovecos que nos permite en general el mundo de la música para poder destacar y diferenciarnos sobre todo. Afortunadamente hay músicos que saben conducir por esa carretera y saben hacerlo todo a la vez, mirar por el retrovisor y mirar por la luna. Una de las secciones que va a formar parte de Sones Zamoranos es el instrumentario. Bueno, ¿en qué va a consistir el instrumentario? El instrumentario va a consistir sobre todo en presentar cada semana un instrumento diferente utilizado en la provincia de Zamora y más allá. Cuando se nos acaben de la provincia de Zamora, seguimos con los de la comunidad, etcétera. La idea es esa, la idea es mostrar, contar una historia de cada instrumento. En este caso yo tengo la suerte de poseer muchos instrumentos antiguos que tocaron instrumentistas de nuestra provincia y mostrar sobre todo esa riqueza que decimos musicalmente organológica de la provincia de Zamora, de esa tradición, y en eso va a consistir sobre todo esta sección, que la gente conozca la riqueza instrumental que también tenemos. Bueno, una riqueza de la que podemos disfrutar ahora, ¿no?, por una imagen que podemos ver con esa representación de los distintos instrumentos que forman parte de esa familia de instrumentos que tenemos tradicionales en Zamora. Sí, ¿no? Tenemos 4 familias, básicamente los instrumentos, la clasificación organológica internacional. En este caso tenemos la familia traeré tamboriles, panderetas, la familia de los membranófonos, que son los que tienen membrana. Luego están los idiófonos, que son los autorresonadores como castañuelas o como por ejemplo en este caso el recu-recu. O luego están los aerófonos, como esta maravilla de gaita o flauta pastoril de 3 agujeros, que pertenece justo a esa familia. También traeremos algún instrumento de cuerda de la provincia y bueno, la idea sobre todo es mostrar esos instrumentos semanalmente y que la gente conozca un poquito más de eso que algunas veces la gente piensa que somos magos o hacemos magia con los instrumentos, o que sepan realmente la historia y la riqueza organológica, como dije antes, que tenemos en la provincia de Zamora. Oye, yo me quedo, así porque visualmente, y más el de ahora, es el de la percusión. Yo mi teoría es que los instrumentos de percusión fueron los primeros instrumentos que aparecieron en la historia de la música. Me gusta tener ese concepto romántico. No sé porque si el primero es la voz. Totalmente. Primero, además ese ni se compra ni se vende ni nada, o sea, quiero decir, ese va en el software, en el hardware de las personas. Sí, los de percusión realmente son los instrumentos, creo que son los instrumentos más naturales después de la voz, porque muchos de ellos no requieren gran confección, eran simplemente cogerlos de la propia naturaleza y con ellos hacer música. Bueno, has hablado un poco de cada uno de los instrumentos. En el instrumentario, precisamente, nos desarrollarás y sabremos los distintos sonidos, las distintas cualidades de cada uno de los instrumentos. Sí, esa es la idea, por lo menos lo que dije antes, un poco conocer la historia de cada uno de los instrumentos y hablar un poco de la calidad, de la cualidad del instrumento y sobre todo de muchos de los protagonistas que lamentablemente no están con nosotros, pero que gracias a esa generosidad de esos intérpretes y de todos esos informantes, pues hoy tenemos esa riqueza y somos la envidia del resto de España en cuanto a la música tradicional. Pues Luis, un placer. El placer es mío. Un placer haber charlado contigo, el poder charlar contigo
todos los jueves. Aquí, Nada, ya encantado. saben, este es el punto de encuentro para escuchar, para disfrutar, para aprender también con Luis Pedraza, pues de nuestros sonidos, de nuestros sones, de lo que somos, de dónde venimos, de nuestra cultura. Nos vemos el próximo jueves. Nos vemos el próximo jueves. Buena semana. Bueno, pues aquí continuamos en la 8 Zamora, llevamos varios días hablando de edades del hombre, ayer mismo lo hacíamos en este programa con esa visita de la reina doña Sofía y hoy queremos hablar, pero de una forma más tranquila, con algunas de las personas que más conocen de lo que es edades del hombre y también de las repercusiones, queremos hablar de las repercusiones que puede tener para la ciudad y la provincia de Zamora, lo hacemos en nuestra tertulia. Tenemos buena compañía, nos acompañan esta tarde en la 8 Zamora José Manuel Chillón, que es el responsable del guión de las edades, catedrático de Filosofía. Buenas tardes. Buenas tardes. Christoph Strieder, concejal de Turismo del Ayuntamiento de Zamora. Buenas tardes. Buenas tardes. Y Ángel Vicente, que es el presidente de ACEOS, de la Asociación de Empresarios de Hostelería. Bueno, tres sectores fundamentales para poder hablar de edades del hombre, de lo que suponen y de las repercusiones que esperamos tengan para la ciudad de Zamora. Habíamos invitado también, quería decirlo, al responsable representante del tema de turismo de la Diputación de Zamora, pero por motivos de agenda no ha podido venir. Así que comenzamos. Lo primero, una primera visión de lo que está empezando a suponer, de lo que es Edades del Hombre Esperanza en este año en Zamora. José Manuel, si te parece, empezamos por ahí. Una primera visión de lo que está suponiendo ya para Zamora esta edición de las Edades del Hombre. Bueno, lo primero que hay que decir es que Esperanza, lo decimos siempre y hay que seguirlo repitiendo, nace de un bíceps, de un esfuerzo del obispo de Zamora, de un interés del obispo de Zamora por hacer de su ministerio esa transformación en la que la Iglesia de Zamora, la diócesis, sea también un punto de partida y un revulsivo de iniciativa social y económica para esta tierra. Y efectivamente, tanto con el Ayuntamiento, con las instituciones, con la Diputación, con la Junta de Castilla y León, en un diálogo y por supuesto con la Fundación, lo hemos conseguido. Pero claro, Esperanza efectivamente tiene la Z de Zamora, precisamente porque aquí, en esta tierra en la que cunde la desesperanza, en este momento en el que cunde el dolor y el sufrimiento ubicuamente en todos los lugares, era muy importante hablar de esperanza. Por tanto, podíamos decir así como titular que esperanza es un punto de llegada y a la vez un punto de partida, es una meta y a la vez un punto de salida. Por tanto, es un punto de llegada porque lo hemos conseguido, porque está con nosotros, pero queda mucho por hacer. Por tanto, tenemos que seguir aprovechando. Es una golosina y es una golosina que hay que saborear. Christoph. La esperanza es una exposición conceptual, ¿no? Es una idea teológica en el fondo, que es la esperanza. Se basa en una proclamación del año del antiguo Papa Francisco, que dentro de los desastres en que vivimos, las guerras, el tema naturalmente de Palestina, el tema del cambio climático, de alguna manera tenemos que buscar caminos, y un camino naturalmente es el tema religioso,
y yo creo que es una buena reflexión para todo el mundo, ¿no? Esperanza que tenemos que tener para tener esperanza. En este sentido yo creo que es una maravillosa oferta, ¿no? Esa exposición, y sobre todo es una exposición que tiene un discurso, ¿no? Que habla de algo, que no es muchas veces tenemos exposiciones que son muy, bueno, que no tienen un concepto claro. Aquí tenemos con los motivos religiosos, con los cuadros, con todas las artes, desde la Anunciación, todo el tema de la esperanza, y es un espacio de reflexión, y eso es una magnífica oferta para Zamora y para todos. Ángel, desde el punto de vista de la hostelería también, bueno, ¿qué esperáis de esperanza? Pues hombre, la verdad que la hostelería en los últimos años, con lo que ha vivido, pues hombre, también requiere esperanza y que la gente pues no tire la toalla. Esos negocios que, bueno, pues que por circunstancias, por relevo generacional, por otros motivos han perdido la ilusión y han perdido pues esa forma de ver que los negocios prosperen en Zamora, bueno, pues esto también hace reflexionar a que tengamos esperanza, a que sigamos trabajando por una hostelería de calidad, sigamos trabajando en nuestros negocios, y que Zamora, bueno, pues tenemos una ciudad muy bonita, se ha creado una exposición maravillosa, entonces vamos a ver cómo repercute esto en nuestro sector, que vamos, creemos y tenemos la esperanza de que va a ser muy bueno. Lo tenemos que ir viendo con el tiempo porque no ha hecho nada más que comenzar. Quería preguntaros también si habéis visto la exposición, obviamente, José Manuel, si habéis visto la exposición y qué os ha parecido particularmente. Bueno, yo creo que, retomando la idea de Christophe, efectivamente es una exposición conceptual, y es una exposición conceptual, y si no que se lo hubieran encargado a otro que no fuera el filósofo, ¿no? Pero es una exposición de un concepto, y un concepto que tiene que tener claro lo siguiente: ¿qué pasa cuando vamos a una exposición como esta, que tiene un contenido fuertemente religioso? El objetivo del guionista era abarcar a todo tipo de público, de manera que alguien que no tenga fe, incluso que no le interese la historia del arte, que vea una Virgen y no le interese si es de Diego de Siloé, de la Escuela de Junio, de Salcillo, pueda sentirse interpelado por una pregunta, que es: ¿acaso no sufres? ¿Cómo integras el sufrimiento en tu vida? ¿Cómo integras el dolor? ¿Qué esperas en un momento y en una circunstancia en la que social, política, vital y existencialmente, es decir, tanto pública como individualmente, hay sufrimiento? ¿Esperas algo? Cuando el presente solo lo es en tu vida y solo está relleno de sufrimiento, ¿a qué aspiras? Entonces hay una experiencia fundamental que es humana, que dice que todo no puede ser así. Y esa experiencia la capta el cristiano para decir, evidentemente que no todo es así, porque no todo está en la cruz. Aunque la cruz sigue, no todo está en la cruz. Con lo cual, lo que hemos intentado conseguir es que las grandes preguntas existenciales del hombre, con las grandes propuestas de sanación y de resolución y de redención del cristianismo, puedan convivir. Y lo hacen en un discurso que por primera vez tiene no capítulos, sino momentos y movimientos, porque la esperanza es un trayecto. Si pensamos bien, la esperanza apunta al futuro. ¿Y cómo se compagina un futuro mejor cuando el presente no lo es? Y de esto va la exposición. Uno entra con una pregunta y sale con otra. Lo importante es que no haya respuestas, Christophe, porque es que si hay respuestas, lo tenemos todo mal. Personalmente, ¿qué os ha parecido a cada uno de vosotros la exposición y lo que habéis podido ver de ellas? Entendemos, José Manuel, que no es que solamente la hayas visto, sino que has participado en todo eso. Pero, ¿qué te parece personalmente el resultado? Bueno, el resultado es impresionante. He de decir que la Fundación tiene una capacidad inmensa para convertir la idea en materia. Yo me he reunido una sola vez con los arquitectos, una. Y no hay... O sea, no puedo decirles ni un fallo. De manera que hay tres momentos en la exposición, lo explico muy rápido, que son además muy rompedores. Uno es el momento del vacío, cuando uno va y ve la experiencia de la angustia con la obra de Le Pozas, que pone los pelos de punta. Después de esa obra de Pozas hay un vacío. ¿Y cómo se representa el vacío? Con un cubículo que es exactamente o muy parecido a cómo es un calabozo, donde no hay nada, donde no existe nada y donde no hay salida. Un segundo espacio también vacío con el cuerpo inerme del Señor, y un tercero con el sepulcro vacío en un espacio vacío. Con lo cual es muy conceptual, muy rompedor y muy reflexivo, incluso para un no creyente.
Christoph, ¿qué parte has visto, si has podido ver toda y qué te ha parecido? Tengo que confesar que he visto muy rápida la exposición. En el día de la inauguración, me imagino, claro, ¿no? Que fue un poco todo aquello, un poco barullo. El primer día es verdad que había mucha gente, había muchas ganas de verla, sí. y la capacidad de verla ha sido de momento regular. Sí, hay que tener tiempo porque es un espacio de reflexión, pero digamos, hablamos de la exposición, es una exposición que hay grandes nombres de la historia del arte, hay artistas contemporáneos, ¿no? Casi de todas las épocas, también contemporáneos, y después hay artistas locales, ¿no? Y eso me parece un gran atractivo, ¿no? Que sobre todo que incluimos el arte contemporáneo, y yo creo que eso en la promoción de la exposición, ¿no? Debemos moverlo bien, ¿no? Porque, claro, un Picasso que está pintando una anunciación, eso es un tema interesante, ¿no? Digamos, yo creo que hay que mirar que no solamente existe aquí un discurso religioso, ¿no? La religión de alguna manera es obra del hombre. Entonces nosotros depositamos en la religión mucho de nuestros problemas, ¿no? Y que hay libros, La Esperanza Bloch, ¿no? El principio de la esperanza, Bloch es un materialista, ¿no? Y entonces yo creo es muy importante que incluso en esas zonas de la pedagogía, ¿no? Donde la gente puede hablar, donde hablamos con la gente en este servicio pedagógico, ¿no? Que eso realmente es un espectro amplio, no reducido solamente al teólogo, ¿no? Teológico. Eso es fundamental, ¿no? Para no asustar a la gente y sobre todo para no que la gente dice, bueno, a mí no me interesa porque yo no soy religioso, ¿no? Y eso es una tarea muy importante en la promoción de la exposición. Fundamental. Ángel. Pues nada, ayer tuve la suerte de poderla visitar y ver con un guía, lógicamente, que te explique un poco todos los momentos, ¿no? Porque tiene diferentes momentos. Es verdad que, siendo zamorano, semanasantero, entrar en la catedral ahora mismo, que no parece la catedral, que no sabes dónde estás, porque lo mismo estás dentro de la sacristía, como estás en la capilla del Cristo de las Injurias, que no está, que está en otro momento. O sea, tiene una cuestión muy impactante. Hay un yacente que parece que está suspendido en el aire. O sea, ese tipo de cosas que logran, que yo creo que es algo más que religioso, ¿no? O sea, está latente la religiosidad, porque no puede ser de otra manera, porque es una exposición de arte sacro, y es verdad que han conseguido que van a atraer a otros públicos por la manera de representar y de explicar la exposición. Es importante en ese sentido, yo creo que esa visita que se puede hacer, que hagamos todos en algún momento con tranquilidad, con tiempo y con alguien que nos lleve, ¿verdad? Tú decías, con un guía, con cualquier persona hay allí guías, están entrando constantemente grupos, porque es verdad que cuando lo ves tú puedes ver mucho, pero cuando te lo explican ves mucho más allá, ¿no? Entonces el consejo para todos es ir con tiempo, con tranquilidad, desconectando y a ser posible con un guía, ¿verdad? Sí, además yo me gustaría volverla a ver porque creo que es como... Es como las buenas películas, exacto, que según lo ves vas viendo más cosas. Exacto, volver a verla porque seguramente me voy a encontrar con cosas que no es que no haya visto o que no me hayan explicado, sino que yo no he percibido. Mira, a la hora de organizar la exposición, como es tan conceptual, hay dos formas de abordar un concepto. Yo puedo pensar la alegría y ponerme a definirla, o definirla por el antónimo. ¿Qué es la alegría? Digamos, la negación de la tristeza, podríamos decirlo. Bueno, cuando yo pensé en definir qué es esperanza, como no podía abordarlo porque me parecía imposible abordarlo de frente, lo abordé de lado. ¿Y el lado cuál fue? ¿Cuál es el antónimo de la esperanza? ¿Cuál es el contrario de la esperanza? Y el antónimo de la esperanza no es exactamente la desesperanza, es el miedo. Porque lo único que incapacita al futuro, lo que paraliza al futuro, es el miedo, que es una experiencia individual, subjetiva, personal, intransferible e inobjetivable. Cuando tu hijo te decía, papá, tengo miedo, ¿cómo se saldaba ese miedo? Nunca se saldaba mirando por la ventana y diciendo, ¿ves que no hay fantasmas? El niño seguía teniendo miedo.
¿Cómo se saldaba ese miedo? Con el abrazo. Dándole seguridad y apoyo. Por tanto, el miedo, el me phobou, el no temas, o el me phobeste, no temáis, que son dos momentos del último movimiento, ¿cómo se quita? ¿Cómo se sana? Con un abrazo. Es decir, con la presencia de otro. Entonces, digamos, toda la exposición conceptual está pensada precisamente para entrar en lo que tú y yo sentimos, que es miedo, múltiples veces, muchas veces, que es el gran motivo de la infelicidad y del sufrimiento. Con lo cual entramos con miedo. ¿Y qué significa salir con esperanza? Salir con la sensación de que alguien siempre va a sostener, va a abrazar, va a recoger el llanto, va a sostener nuestra fragilidad. En el último momento, en el túnel verde, Ese hay es. un cuadro de abrazos. Efectivamente. Entonces ahí, ¿ves? Ahora mismo, según estás explicando, Claro. pues es otro concepto que estoy percibiendo después de haberla visto. En la Biblia, cada vez que aparece no tengas miedo o no tengáis miedo, después del punto y coma, solo hay un sintagma, que es el Señor está contigo. No hay más. Pero es una experiencia muy real, muy existencial, lo que decíamos antes. Que cuando uno tiene miedo, el miedo no se quita cuando le objetivas y dices, mira que no pasa nada, sino porque sabes que alguien siempre va a estar, que no te van a soltar. En ese sentido mencionaba Christoph los grandes nombres de grandes obras que hay. Velázquez, Picasso, Goya, Sí, interminables. lo es, Estaríamos diciendo una larguísima... Y es verdad que esos grandes nombres pueden ser un atractivo para el gran público, es decir, más allá del público, de las edades del hombre, que puede estar más concentrado. ¿Creéis que esos grandes nombres sí que abren edades del hombre a que cualquier persona que simplemente tenga un poquito de gusto por el arte o que le apetezca poder disfrutar, que muchas veces nos quejamos en Zamora, es que aquí no llegan grandes nombres? Bueno, pues aquí los tenemos. ¿Puede ser ese impulso para que el gran público se acerque a edades? Sí, yo creo que es fundamental. Nosotros estamos haciendo una promoción de la exposición en el extranjero, en concreto en Alemania, y claro, la gente que conoce algo de la cultura, de la historia del arte de España, esos son los nombres: Goya, Velázquez. El Greco tiene una obra maravillosa. Picasso, por supuesto, ¿no? Y entonces eso provoca interés. ¿No? Goya, ¿no? Goya es también esa gran figura, ¿no? Justamente él ha entrado en el alma humano, en el miedo, en la crueldad. Esos son temas también del miedo, solamente quería comentar eso, ¿no? Que claro, es algo muy concreto. Tenemos miedo de una situación, de una inercia, de un problema, de una miseria, de una amenaza, ¿no? Naturalmente, también para mí es siempre la exposición es algo como un imperativo. Tienes que cambiar tu vida, tienes que cambiar la sociedad, porque el cambio climático es un tema muy concreto de una sociedad, un mundial, por supuesto, ¿no? Y entonces, en este sentido, creo que también es una tarea muy importante de nosotros, no sé, Francisco ha escrito una encíclica sobre el medio ambiente, y entonces eso no es, digamos, un discurso aislado, ¿no? Discurso teológico aislado, sino este discurso que salía en la realidad, a la realidad, a la sociedad. Eso es un poco, eso es la pedagogía del arte también, ¿no? Y los grandes nombres son muy importantes, sobre todo para la gente que no sabe. ¿Quién sabe qué son edades del hombre, ¿no? Eso sabemos aquí en Castilla y León, eso tal vez en España, pero naturalmente... Para la promoción exterior a lo mejor hay que tirar más de esos nombres. Hay que, ja, la traducción, die Zeitalter der Menschen, auf Deutsch, die Zeitalter der Menschen. Entendemos que eso es edades del hombre en alemán, Christoph. Sí. Ya, que nos lo dices y parece que entendemos alemán y no. Ya he hecho una traducción de toda la información al alemán y que espero que, aunque naturalmente hay poco tiempo, pero es que hasta el 5 de abril yo creo que está abierta la exposición, ¿no? Fíjate, fíjate que el verbo esperar es un verbo transitivo. Yo espero algo, pero es un verbo también que tiene suplemento. Tiene una preposición, espero algo y espero en alguien. Estos dos contenidos aparecen vinculados especialmente en la palabra hebrea que decimos 1000 veces, incluso tú, que es amén, que es la emuná en hebreo, que es no solo que esto es verdad, es decir, que esto es una botella de agua. Al hebreo no le importa que coincida
el pensamiento con la realidad. Le importa que lo que dices es verdad porque alguien lo sostiene, porque alguien lo mantiene, porque confías en el que lo dice. Claro, eso es brutal. Como humano es brutal. Que tú estés con alguien y que el amor esté sostenido por una esperanza en el otro, que es la confianza absoluta. Te quedas alucinado. No, yo hablaría sobre la lengua, ¿no? Y la realidad, pero eso tal vez rompe un poco. Pero esas dos rompe un poco el esquema. Las dos preposiciones son muy curiosas que aparecen ahí en el... Ángel, me imagino que para vosotros sí que sea importante todo el tema de la promoción del turismo exterior, de esas grandes obras como gran atractivo para que vayan llegando cada vez más turistas atraídos por esta gran cita. Hombre, por supuesto. La verdad que la ciudad pues, necesita de este tipo de iniciativas. Esto es una exposición bastante grande, muy grande. O sea, es un evento que, claro, necesita esa promoción para que los turistas vengan. De hecho, estamos teniendo ya números de gente que ya ha reservado. O sea, de hecho, con la incertidumbre que ha habido de la inauguración, de que estaba todo el mundo que no sabía si reservar, no reservar, pues bueno, noviembre, que para la hostelería en Zamora es un mes malo, un mes de temporada baja, sí. Pues esperamos que va a ser un mes bueno. Después de Navidades, enero y febrero, que también lo solían ser, pues bueno, esta exposición lo que ha convertido en la temporada baja de la hostelería y el turismo en Zamora se ha convertido en temporada alta, con lo cual vamos a tener 2 años prácticamente sin cortar temporadas. Es que es la primera vez que Edades del Hombre se organiza en temporada de invierno. Habitualmente se abría en primavera, tiraba todo el verano y cerraba en otoño, y esta vez es la primera vez en 28 ediciones que comienza en otoño. Toda la parte gruesa se va a desarrollar durante el invierno y cerrará en primavera. Cambia el esquema para el sector turístico, pero lo comentábamos hace tiempo, no puede ser bueno, porque es verdad que la primavera y el verano casi ya se mueven por sí solos, ¿no? Entonces, bueno, pillará Navidades, que seguro que todo el mundo que venga en Navidades de fuera va a ir, seguro que en Navidades va a estar hasta arriba, así que aprovechamos para decirle a la gente de Zamora que hay que ir antes, pero es verdad que noviembre, enero, febrero serán buenos meses, o esperamos que sean buenos meses para el número de visitas, relacionado con menor movimiento turístico habitualmente, ¿no? Claro, al final en una ciudad como la nuestra, el que se solapen varias cosas en el mismo mes, como nos ha pasado en septiembre o nos pasa algunos meses, nosotros la Semana Santa ya sabemos lo que va a pasar, o sea, lo tenemos lleno siempre, con lo cual es verdad que ha sido un acierto para nuestro sector que sea en una temporada pues como la que va a ser, una temporada para nosotros baja. Sois plenamente conscientes, ¿verdad?, desde los distintos ámbitos que os tocan, que Edades del Hombre es mucho más que esa exposición de arte sacro, que es lo fundamental, que es un atractivo turístico para Zamora incalculable. Sí, es especialmente importante porque las cifras de este año en turismo tampoco están muy buenos, que han bajado, no sé, entre un 10%, más o menos en Zamora, yo diría ciudad y provincia, lo que tampoco es un fenómeno que solamente observamos en Zamora, ¿no?, sino también en el resto de Castilla y León ha bajado las visitas. Y en este sentido, una exposición, un acontecimiento como tan atractivo, de importancia, ¿no?, funciona muy bien y nos salva un poco este año y los primeros meses del próximo año, ¿no? Nos debe hacer reflexionar también tal vez un poco el concepto, ¿no?, de nuestra política cultural o los eventos que estamos organizando, que tal vez sería más interesante hacer menos, pero cosas que más tienen fuertes, más potentes. Más potentes, que tienen realmente un atractivo. Yo estoy siempre pensando en una pequeña ciudad de Alemania, Tübingen, la ciudad de Hölderlin, que allá durante algún tiempo tuvieron un pequeño museo y estos hacían grandes nombres, Cézanne, exposiciones, y la gente iban con el tren, iban allá a ver a esa pequeña ciudad comparable con Zamora, y eso me parece tal vez es un tema que debemos pensarnos, ¿no? Hacemos muchas pequeñas cosas, pero tal vez atrae más.
En ese sentido que nos decías del descenso del número de turistas, y aunque nos salgamos un momentín del tema, pero aprovechando vuestra presencia, porque yo recuerdo que este verano, en el mes de julio, hablábamos con el sector de la hostelería y nos decían, vamos muy bien, hay muchas reservas, vamos muy bien, y parece que hubo parón en agosto. ¿Fue el tema de los incendios puede haber estado detrás o no tiene nada que ver el tema de los incendios con la reducción de turistas? ¿O es verdad que Sanabria estaba hasta arriba, te llegan los incendios y de pronto Sanabria se vacía y es uno de los grandes tirones turísticos de la provincia? Yo creo que en principio que no tiene que ver con los incendios, porque los incendios son más tardes y después, claro, en el momento del incendio y todos estos mensajes, Sanabria se ha vaciado. Estuve 2 veces en Sanabria para informar para Alemania sobre la situación y lo quería ver y no había nadie, pero en principio no, ese es el problema de los incendios. Yo tampoco, no sé si nosotros tendríamos tal vez investigar un poco con más exactitud quiénes nos visitan y después, por ejemplo, cómo es la situación económica de esa clase de personas que nos visitan, si es una crisis económica. Es un fenómeno del turismo del interior, ¿no? El Instituto Nacional de Estadísticas también se puede leer que eso no es solamente un problema de Castilla y León, aunque Castilla y León tiene una muy buena estadística, ¿no? De coyuntura turística. Eso no he encontrado en otras comunidades autónomas, así no se podría tan fácilmente comparar, pero tenemos un tema que es eso. A mí me parece que una buena política es una política que hace carambola con el acontecimiento. Y en Zamora estamos acostumbrados a que hay acontecimientos que no hacen carambola, que solo tocan el acontecimiento y ya está. Por ejemplo, la Semana Santa a veces no hace carambola, porque dura una semana. Las edades del hombre se han pensado para que hagan carambola, para que sea la palabra de la Iglesia a la sociedad, para que esa palabra sea fermento, es decir, que a la gente le haga pensar, pero que a la gente le haga venir a Zamora, que Zamora tenga un lugar, que sea mimada, como dice el obispo Valera 1000 veces. ¿Y cómo se hace carambola? Cuando, además de ser el culmen de un esfuerzo, comienza a ser la fuente de un trayecto en el que Zamora es vista como un referente cultural, un referente del arte cultural religioso, pero también del arte gastronómico, y eso necesita mucha participación. Da la impresión de que a veces ese efecto carambola no sucede. Y da la impresión que en una ciudad como Tübingen, en un museo de 4x4, ponen 2 obras de Cézanne y tienen 25.000 personas. Y nosotros tenemos que esforzarnos con todo lo que tenemos. Y eso sí que necesita sentarse, para hacer ese trabajo de verdad, ese trabajo de repercusión múltiple, de ondas concéntricas respecto a un acontecimiento, porque si no, nada va a servir de nada. Vamos a seguir hablando de este tema y seguimos hablando del tema del turismo, de la exposición Edades del Hombre. Hacemos una pequeña pausa para publicidad y seguimos en tan solo unos minutos. Continuamos en la 8 Zamora con esta tertulia en torno a las edades del hombre, de lo que puede suponer para Zamora, y aprovechamos también para hablar de turismo. Y estaba comentando precisamente Ángel, estoy de acuerdo con la idea de Christoph, ¿no? Que hay veces que en Zamora hacemos muchas cosas pequeñas y a lo mejor tenemos que empezar a apuntar a cosas un poquito más centradas y un poquito más grandes, ¿no? Ese tema es importante para ponerlo sobre la mesa. Sí, yo creo que, vamos a ver, no podemos estar con las mismas inversiones que repercutan más, o sea, cosas más grandes y las pequeñas, pues hay que darse cuenta que la Semana Santa no es una semana. Para nuestro sector son apenas 3 días, jueves, viernes y sábado. Y fíjate la repercusión que tiene. O sea, es verdad que hay veces que no lo es tanto porque, bueno, pues al final volvemos pues a que llueve, a que está todo el mundo esperando esos 3 días y hay cancelaciones. O sea, son momentos en los que, bueno, pues en 3 días la ciudad cambia, pero vamos, no sé por cuánto se multiplica la población, pero bastante. Luego, volviendo a las estadísticas, es verdad que son datos muy generales, porque Castilla y León ha subido el turismo,
a nivel nacional se ha bajado, Zamora en concreto ha bajado un 10%, pero si nosotros hablamos con nuestros hosteleros, es verdad que han subido las ventas, han subido los establecimientos, se está volviendo a abrir establecimientos, hay relevo generacional, muy poquito, pero estamos consiguiendo que haya bares que se vuelven a abrir, o por lo menos que no cierren. Todo eso hay datos que no cuadran, ¿no? O sea, hay algo que no cuadra. Es verdad, que a veces que las estadísticas oficiales van por un lado y las sensaciones a pie de calle van por otro. Pero, naturalmente nosotros somos muy sinceros, no mentimos. Tenemos una estadística de la Oficina de Turismo desde el 2001, desde las primeras edades del hombre, y con esa estadística trabajamos. Eso quiere decir que son muestras, no sé, de 5.000 al mes, personas al mes, y en la visita son, por ejemplo, en el boletín de tendencias, 50.000, esa es una pequeña muestra. Pero, y justamente hay ciertas contradicciones que tal vez debemos encargar una estadística para ver la ocupación de los hoteles. Y después tenemos el problema del parador, ¿no? Que eso, el parador con 50 y no sé, 5 camas, habitaciones, entonces imagínate si solamente hay una ocupación de 50%, eso son 1.500 pernoctaciones al mes, ¿no? Y entonces eso se nota porque hay un turismo específico de paradores, ¿no? Parador, eso es un símbolo de España. Es un símbolo del turismo en Zamora. En Zamora, en España, y hay tour en parador en Alemania como oferta. Pero lo que quería decir es lo siguiente. En general, un acontecimiento como las edades del hombre o turismo es un asunto de todos, ¿no? Y es muy importante que todo el mundo sabe que estamos trabajando en un proyecto común. Eso quiere decir que no es solamente la cuestión si mi negocio, sino trabajamos juntos, ¿no? Y que es muy importante que la gastronomía, que los hoteleros, que todo el sector que está de alguna manera implicado, eso están implicados casi todos, ¿no? Que se identifican y aportan su grano, ¿no? Que no dicen, no, mi restaurante se llena de todas maneras, ¿no? Pero allá estamos hablando de la tarjeta, hay una tarjeta de las edades, y esa tarjeta te da una cierta reducción de precio, un 10%, un 5%, y en esa tarjeta las empresas tienen que inscribirse, ¿no? Que el turista puede ver en una lista, ya voy a este restaurante o a esa tienda y me hacen una reducción. Y actualmente hay una muy poca aceptación de esa inscripción, ¿no? Y aquí apelamos un poco a la gente, al turismo, a la hostelería, que se inscriben en eso. Es un proyecto común, ¿no? Porque la gente que viene naturalmente quieren ver y después ahí están inscritos 3 empresas, es una mala impresión, ¿no? Si habéis tenido reuniones en ese sentido, discúlpame, sí que habéis tenido reuniones, hemos acudido incluso nosotros, Obispado, Diputación, Ayuntamiento, hosteleros, es decir, sí que habéis estado juntos en bastantes ocasiones poniendo las bases para que esto funcione y vaya con éxito. Y nosotros, en el concreto en la diócesis de Zamora, además de ese acontecimiento, para fortalecer esa idea de la carambola, tenemos dentro de nada un encuentro de poetas, hispano-luso, un encuentro internacional. Vamos a tener a finales de este año y comienzos del siguiente, con David Rivas al frente, un programa de conciertos impresionante. David Rivas, que ha puesto la música una vez más a edades, maravillosa. Otro toresano, quiero decir que lo digo porque no todo es Alemania, hay gente. Bueno, decía que los alemanes tienen, ya sabes, esta perspectiva. Sí, no, hay grandes. Quiero decir que hay todo un esfuerzo de la diócesis por mantener que ese acontecimiento tenga esa repercusión también pública. De hecho, tenemos ahora mismo las edades sectoriales. Nosotros vamos a ir llamando a sectores de Zamora, de Castilla y León, autoridades, y sobre todo una propuesta importantísima en el sentido de la alfabetización, tanto del contenido como del arte. En la iglesia del Carmen de San Isidoro hay toda una propuesta ideada por la Fundación Zamorarte, con Juan Carlos López al frente, para transformar ese guión en pura pedagogía. Por tanto, está llamado a la asistencia de cientos de miles de estudiantes, no solo de Zamora, sino del resto de España. Con lo cual,
todas las instituciones tenemos que comprometernos precisamente en esto, porque es verdad, hay que reconocer, ha sido muy fácil conseguir subvención de la Diputación, muy fácil conseguirlo del Ayuntamiento, por supuesto con la Junta de Castilla y León, pero ahora tenemos que trabajar en ese siguiente proyecto. Lo hemos intentado con esas reuniones sectoriales, hicimos incluso la propuesta de un menú Edades del Hombre, pero es verdad que hay que ofrecer paquetes. Decíamos antes que antes uno iba a vivir la experiencia y ahora, Christoph, te venden la experiencia. Bueno, pues mientras tengamos esto tenemos que vender la experiencia Edades del Hombre. En este primer fin de semana que hemos estado a la puerta de la catedral viendo cómo funcionaba este primer fin de semana y nos hemos encontrado con mucha gente de fuera, preguntábamos aleatoriamente y había mucha gente de fuera viendo Edades del Hombre y que habían venido específicamente a ver Edades del Hombre. Además de destacar esos grandes nombres, también destacaban que luego se iban a dar una vuelta por la ciudad y que qué bonita es Zamora. Es verdad que siempre se queda el turista cuando viene con la idea de qué bonita es Zamora, qué bien se comen, nos decían todos, nos vamos a tapear y a comer por Zamora, pero parece que lo hacen 1 o 2 días, ¿no? Parece que es ahí donde nos falta el acabar de arrancar un poco más. Bueno, yo creo que todo suma, ¿no? Entonces tenemos que seguir trabajando, o sea, desde nuestro sector siempre abogamos por la calidad tanto del producto, que tenemos unos productos de calidad inmensos. Lo tenemos muy fácil. Trabajarlos con el cariño que sabemos y seguir manteniendo una calidad tanto en la gastronomía como en los servicios, para que esa gente no solo esté por este motivo, sino que vuelva. O sea, al final de lo que se trata es de que haya un retorno, ¿no? O sea, da igual, dentro de 6 meses, dentro de una semana, de 15 días, que vuelvan a tener el motivo de decir, ¿cómo me ha gustado la ciudad? ¿Cómo hemos comido? A todos nos ha pasado. Hemos pasado 1 día o 2 días por una ciudad y hemos dicho, qué bonita, en cuanto pueda, vuelvo con más tiempo para poderla disfrutar. Nos ha pasado a todos y es ahí donde tenemos que seguir trabajando. Estábamos también muy pendientes de temas del ayuntamiento, de turismo, muy ligados a las Edades del Hombre, por ejemplo, esa apertura de la catedral que decíamos completamente en la que se está trabajando. ¿Cómo vamos? Porque sí que nos gustaría verlo antes de que termine Edades del Hombre. Christoph, ¿tú sabes cómo va el tema? Sí, claro, la administración es tremenda y en parte son ayudas europeas, es potencia del tremendismo y que simplemente aquí había ciertas instituciones como Patrimonio que tenían que aprobar esos proyectos y con el ascensor, con el elevador había un problema enorme con Patrimonio porque en una primera fase se había aprobado, después haya cambiado un poco el personal y entonces no se ha aprobado, tuvimos que recurrir a Valladolid, allá por fin se ha aprobado, ¿no? Y entonces la obra en principio tiene que empezar, yo me sorprende desde que todavía no han empezado. Estás hablando del elevador a las cubiertas de la catedral. Es que son 2 proyectos distintos. Sí. Y el otro proyecto se ha aprobado en Patrimonio la semana pasada y entonces eso está a punto de empezar. Más rápido, ¿no? Está adjudicado y que, bueno, eso tardará tal vez jetzt a un mes o algo así hasta que puede empezar, ¿no? Sí, porque realmente la obra no es muy complicada, es terminar de asfaltar la parte interior que habitualmente no vemos de la catedral porque está cerrada actualmente. Adoquinar, quitar los muros. Salvar la distancia también. El terraplén que hay no es una obra especialmente complicada. Hay que hacer unos pasos, ¿no? Para el desnivel entre el jardín, no hay que tirar todo este muro que ahora separa esa zona de los jardines de Baltasar Lobo, pero vamos que en principio yo creo que en la fase de preparación de las Edades del Hombre se ha dado vueltas muchas veces si es el momento o no es el momento. Estaba pensado para que estuviera abierto si las edades se inauguraban en mayo del 25. O sea, estaba pensado. Hicimos todos los trámites en esa firma, en ese acuerdo que fue complicado, porque es una petición que toda la vida han hecho los ayuntamientos de Zamora a la diócesis y que, bueno, aquí se ha visto una generosidad, es una entrega, o sea, una entrega de un libre de uso público que, como sabéis bien, mientras no se alterara el inmueble, pues podía haber estado con nosotros durante todo el tiempo y durante toda la eternidad, ¿no? Pero bueno, esa entrega previa del LUB al ayuntamiento, como hemos hecho con la piscina también de San Atilano, pues es un acto de generosidad, sin duda, de la diócesis, pero es que los plazos van muy lentos. Entonces nosotros lo hicimos precisamente pensando y con la urgencia y la premura de las edades del 25, en mayo, y fíjate, no hemos comenzado todavía.
la apertura y el que los zamoranos y los turistas puedan visitarlo, Christoph, te insisto, ¿lo vamos a ver con Edades del Hombrero? ¿No lo tenemos claro o crees que sí? Puede ser, pero mira, que yo estoy con el plan de sostenibilidad turística en destino. No sé, todas las obras en la margen izquierda, el adoquinado, las riberas, los aparcamientos, disuasorios, etcétera, etcétera, el ascensor, todo son cosas que dependen de nuestra concejalía y que yo veo, eso tarda todo muchísimo y que bueno, no diría que sí, que no. Estamos precisamente viendo que ha aparecido en esa zona que estamos hablando, en la parte interior de la catedral, en la que no vemos habitualmente, que hemos podido acceder en algunos momentos. La verdad que tiene una vista de la catedral, un punto de vista maravilloso que no vemos, y ha aparecido un antiguo aljibe y claro, es lo que nos pasa cuando hacemos obras además alrededor de nuestro patrimonio, ¿no? Pues aparece aljibe, espérate que paramos todavía un poquito más. Claro, el primer paso ahora con el ascensor es que hay que investigar los arqueólogos el foso del ascensor. Ajá. Eso es el primer paso. Y entonces, a ver lo que nos encontramos también ahí. Va a tardar, lo único que bueno, la única esperanza es que habrá que volver a Zamora. Volver a Zamora para darle la vuelta, para poder circunvalar la catedral y para poder acceder a las cubiertas. El tema de las cubiertas es una maravilla, ¿no? Nosotros hace tiempo tuvimos la suerte de poder acceder para ver esa parte superior de la catedral. Yo creo que cuando eso sea una realidad va a ser otro punto, es una maravilla, o sea, poder subir a la parte más alta de la ciudad, porque la catedral realmente está situada en una parte altísima, estar tan cerca del cimborrio, es una gozada. El día que eso esté abierto también va a ser un gran atractivo, muy especialmente para la gente de Zamora, pero yo creo que también atractivo para toda la gente que nos visite. Es de esas cosas que decíamos, necesitamos cosas fuertes de verdad, ¿no? Eso es, al final es de lo que se trata, ¿no? De nutrirnos de cosas como esa, para que la gente vea que, bueno, pues que somos una ciudad con mucha potencia en todos los aspectos, pequeña, pero también ese es nuestro atractivo, ¿no? Que es una ciudad cómoda, que la gente, bueno, pues cuando para nosotros aparcar en la parte baja de la catedral para subir al centro o dejar el coche en el parking de la Marina y bajar andando a la catedral, parece que está, la gente de fuera dice, qué maravilla. Sí, sí. Entonces, lo he hecho andando en 10 minutos. Y haremos carambola, pues y haremos carambola porque pues en breve, eso es lo que tenemos, es de lo que nos tenemos que nutrir y vender, al final es lo que tenemos que vender, ¿no? En breve vamos a abrir, esperemos que en breve estamos en la ultimísima fase de restauración del Palacio Episcopal, con lo cual habremos cumplido nuestra palabra del 2022, de lo que llamamos entorno de la catedral, Palacio Episcopal, tapices, entorno y circunvalación de la catedral y bueno, todo ese contexto con el ascensor. Vemos precisamente imágenes tomadas desde las cubiertas y nos dan esa perspectiva y una vista del río Duero, que es una maravilla, y luego de lo que es toda la ciudad, el crecimiento de la ciudad. Es impresionante, yo creo que cuando eso se abra sí que será uno de esos puntos fuertes para la ciudad de Zamora. Ayer nos visitaba la reina doña Sofía, ¿verdad? Tuvisteis la oportunidad, no sé cuántos de vosotros, de estar allí y de presenciarlo. ¿Qué nos ha pasado con esa falta de coincidencia de inauguración, de que estuviera la Casa Real y luego por otra parte ha sido la visita? Yo creo que la reina también ha agradecido esa visita un poco más privada por otra parte. Sí, bueno, vamos a ser optimistas en el sentido en el que tuvimos nuestro día de éxito en la inauguración y tuvimos un segundo día con la visita de la reina. Hemos tenido dos inauguraciones. Por lo tanto, hemos tenido dos inauguraciones. Efectivamente, Su Majestad pues, se ha quedado absolutamente alucinada con las obras, también con el discurso, con el trayecto, con la propia catedral, con el continente y con el contenido y también con la recepción. Yo creo que ha sido, también nuestra diócesis ha dicho su palabra ahí, su palabra de sencillez, también de elegancia y también de ese turismo de calidad. Quería, para unir con lo que habías dicho antes, imagínate, Christoph, el día que podamos subir con el ascensor, ¿verdad? Que podamos subir con el ascensor a ver las cubiertas y luego nos sirvamos un café en la galería del Palacio del Obispo viendo toda la margen del Duero. En esa galería. ¿Cuál es ese proyecto? Porque lo hemos comentado en algún momento, pero no lo tengo muy claro. ¿Cuál es la zona de la galería? La galería es la zona un café, que eso nos interesa mucho a todos. Lo de reponer fuerzas en el casco antiguo, que por cierto es muy complicado. Yo creo que es uno de los hándicaps que tiene nuestro casco antiguo, que estás en la catedral y tienes muy poca hostelería cercana. Pues la galería, me estoy refiriendo, si lo vemos desde la parte, efectivamente, si lo vemos desde la margen de enfrente del río, a esas ventanas que se ven desde lejos, que son la galería que conectan
en la zona de los despachos con el palacio, digamos, con el salón del trono, que se llama Toda así. esta cristalera que vemos en lo que conocemos como la Casa del Obispo. Eso todo va a ser visitable, de manera que habrá un contenido, porque tendremos allí el Museo Diocesano y el Museo Catedralicio, pero el continente en sí mismo, visitar el continente, a las dependencias del obispo, va a ser algo impresionante. ¿Y va a haber algo de hostelería? Que es lo que me ha llamado la atención cuando has dicho nos podemos tomar un café. Como mínimo ponemos una máquina. Que si tenemos algo de hostelería Ángel, ya es una maravilla. Sí, algo. Tendremos que pedir permiso. Tenemos que pedir permiso al ayuntamiento. Algo se comentó el día que estuvimos visitando la zona interior de la catedral, en lo que es al lado de la casa actualmente del obispo. Sí que había allí unas dependencias que se comentó, solamente fue un comentario. Sería una maravilla poder abrir aquí una terraza, un pequeño... Yo sé que es muy complicado, todo lo tenemos en nuestra cabeza. Pero si fuera por ahí, la verdad es que sería una maravilla en esa zona, porque las vistas tienen que ser espectaculares, en esa zona poder hacer algo, por lo menos una terracita de sentarnos y tomar un café. Sí, de verdad que para el zamorano poder entrar en el Palacio del Obispo, digo, en sus dependencias, no solo por ver el interior, sino por ver qué se ve desde allí. ¿Verdad? Que es muy curioso. Porque siempre hemos visto las cristaleras desde el otro lado del río y yo creo que esos grandes atractivos, ¿no?, de cómo se verá desde allí. Cuento un secreto, el obispo Valera tiene allí su máquina de hacer deporte y le digo yo, claro, así hace deporte cualquiera, ¿eh? Claro. Hay una máquina para hacer deporte viendo toda la ciudad. Sí, tú has tocado temas importantes, ¿no? Y que ahora también se ha empezado a desarrollar un nuevo plan especial para el casco histórico. Yo creo que es fundamental porque nosotros tenemos allá problemas estructurales graves, ¿no? Que hay poca oferta, ¿no? Y siempre de todos los planes de sostenibilidad turística en destino y todos estos es siempre una intención de atraer más vida, ¿no? Eso es fundamental y también todo el tema de la legislación de la vivienda, ¿no? Hay que modernizarlo en ese sentido, ¿verdad? Yo creo que sí, yo creo que personalmente creo que se debe hacer tal vez vivienda social para hacer de alguna manera un programa de repoblación, casi se puede decir, ¿no? Porque actualmente hay muchos solares muy caras y que así andamos ya desde hace 15 años, ¿no? Y entonces ese es un tema, y claro, el turismo son determinadas horas, ¿no? Eso es otro tema de tertulia, Christoph, que otro día tenemos que abordar, ¿no? La situación del casco antiguo, y es verdad que necesita una modernización, una gran inyección económica para que bajen los precios de los solares, de las casas, de los locales, para que pueda haber hostelería y que se pueda revitalizar ese casco antiguo de Zamora, que es fundamental. Y después el otro tema de la permanencia de los turistas, que se quieren más tiempo. Claro, hay que siempre buscar tal vez nuevos atractivos, nuevos temas, ¿no? Y así hemos trabajado el tema de la naturaleza, ¿no? Todo el tema de la biodiversidad, de los aves. Hay un turismo ornitológico aquí ahora en Zamora y después actualmente estamos trabajando en el patrimonio industrial, ¿no? Y allá en la margen izquierda o que con las fábricas de harina tenemos otro punto, ¿no? Que creo que puede interesar y vamos a hacer un pequeño centro de interpretación. Porque este tema de industria, patrimonio industrial, la industrialización es un tema que muchas veces no consideramos como algo patrimonial, ¿no? Sino es la historia del trabajo y en este sentido estamos desarrollando una nueva ruta. Y después, como tercer tema, ya es la relación con Portugal, ¿no? Hay que estas edades que estaban primeramente pensadas, ¿verdad?, para esa relación, hubiera sido, mira que es una exposición excepcional, hubiera sido maravilloso, esa doble sede con Oporto hubiera sido una maravilla. Habrá otros proyectos. Tenemos que seguir mirando mucho hacia Portugal, es verdad, en todos estos temas, cuando hablamos de exposiciones magnas de turismo, tenemos que seguir mirando, mira que miramos mucho a Madrid, que siempre decimos que es nuestro principal foco y me imagino que haya que seguir apostando por Madrid, pero tenemos también a Portugal y a Oporto prácticamente a la misma distancia que Madrid. Sí, o menos. Lo haremos. En breve tenemos también la visita de los obispos de Portugal, que esperemos que eso también revitalice la asistencia de sus diócesis respectivas. Cuando vienen visitas interesantes, al final el que tenga esa repercusión en medios más allá de lo puramente local, me imagino que también es importante. Lo decíamos ayer con la reina, si vienen más autoridades, personas de Portugal, que pueda correrse un poco la voz más allá de nuestras pequeñas fronteras, ¿no? Es importante. Tenemos una tarea todos por delante.
que es aprovechar lo que nos ha llegado, lo que tanto ansiábamos y no dejarlo en el cajón. No. Sí, hay una línea, la Fundación Rey Alfonso Enríquez, ellos están implicados en la promoción de la exposición en Portugal. Yo creo que se está preparando un evento en el aeropuerto, incluso de Porto, y después hay que promocionarlo, creo, en esas pequeñas ciudades, ¿no? Como Amarante, como Ciudad Real, como Braga. Allá hay un público, creo, que tiene mucho interés, tiene interés en conocer esa exposición. Y aparte que somos la ciudad de Zamora, donde se ha coronado el primer rey Alfonso Enríquez hace 900 años, ¿no? Sí. Y por eso también hay que decir que el número 1 de los países que nos visita es Portugal, con muchísima distancia, después Francia, ¿no? Pero Portugal es para nosotros importante y tenemos que hacer territorios comunes, ¿no? Nosotros ahora en el nuevo POCTEP hemos presentado un proyecto justamente, por ejemplo, con el tema de lo románico, ¿no? Que tenemos aquí el románico y los portugueses tienen la Rota do Románico en el norte de Portugal y eso hay que relacionar. Hacer un intercambio, ¿verdad? Tenemos que hacer un intercambio más... Ya sobre todo proyectos turísticos que la gente entiende, aquí tenemos y allá nos vamos allá, la gente que está en la Rota del Románico saben aquí en Zamora hay más románico y lo mismo con el vino, ¿no? Tenemos el Duero, tenemos aquí todo Zamora y los Arribes y después seguimos y tenemos Alto Douro, Viñateiro, ¿no? Portugal no salió porque nos denegaron el POCTEC, aquel famoso, no pudo salir las Edades del Hombre con Portugal. Entonces ese fue un problema de financiación. Ajá. Las Edades del Hombre estaban convencidas como fundación de que les iban a otorgar ese proyecto europeo, que estaba muy bien armado, pero la denegación del mismo supuso la imposibilidad de financiación. Vamos a ir terminando, solamente quiero para ir terminando una última valoración de lo que esperamos que sea Edades del Hombre. Quiero recordar que en el año 2001 hubo más de 500.000 de visitas. Yo recuerdo esas imágenes de largas colas, no lo hemos visto en esta edición, es verdad que no es lo mismo Edades del Hombre 2000, hace 20 y tantos años como ahora, pero me imagino que sí tenemos las esperanzas, ¿no?, en que a lo largo de todo este tiempo y hasta el mes de abril Edades del Hombre suponga un revulsivo para la ciudad, para el turismo y también para lo que es la propia muestra interior. Bueno, pues esperamos que lo que decía, que las Edades del Hombre tenga la repercusión que merece, se reconozca como la palabra de la Iglesia de Zamora para el mundo, para todo el público, independientemente de que crea o no, de que le interese la historia del arte o que no, y que tenga desde luego una promoción turística como merece, pero eso ya es tarea nuestra. Hemos conseguido lo que queríamos y ahora tenemos que aprovecharlo. Y eso es lo que siempre le falta a Zamora. ¿Qué pasa después del Domingo de Resurrección? Christoph. Bien, el 2001 eso era naturalmente algo para Zamora que, no, digamos, hay una diferencia enorme, hay un antes y un después del 2001, ¿no? Se han construido hoteles, digamos, la turistificación, para usar esa palabra fea, pero eso es así, tiene mucho que ver con el 2001, y yo creo que la exposición también para los organizadores es un punto importante porque se repite en una ciudad, ¿no? Y entonces para no repetir la exposición yo creo que se ha creado un producto muy interesante que no tiene nada de repetición, ¿no? Y después uno desea que sale un éxito para Zamora, pero un éxito también en ese espacio de reflexión, ¿no? Que sacamos, que aportamos a la mejora del mundo y de la sociedad. Sí, Ángel. Y pues nada, lo que venimos diciendo, esperamos que todo el sector, nuestro sector de hostelería y turismo, esté a la altura de la exposición y de todos los visitantes. Al final nosotros somos empresas de servicio que vamos a atender a toda esa gente, le vamos a dar de comer, de beber y de dormir, que es al final nuestro trabajo dentro de la ciudad, y bueno, pues estar a la altura que creo que vamos a estar. Es verdad que la Junta de Castilla y León ha puesto a disposición una tarjeta, yo desde aquí, ya que me dais voz, quiero hacer llegar a todo el mundo, a todos los hosteleros que se pueden adherir, que ¿Están a tiempo? Están a tiempo, porque, a ver, esto no quiere
va a durar 6 meses, con lo cual todavía estamos a tiempo, que se adhieran, que es un portal y una visita para que la gente que viene a las edades, que sabemos, porque lo llevamos viendo durante años, sí utiliza este tipo de tarjeta porque son visitantes de las edades y siguen, o sea, por las diferentes ediciones, con lo cual sabemos que va a funcionar, con lo cual yo espero que se adhiera cuanta más gente mejor, para que, bueno, pues todo el mundo, incluso los que están fuera del recorrido del casco antiguo, pues también trabajen, ¿no? Que le lleguen clientes y que, bueno, pues cuando volvamos a hablar después de Semana Santa, demos unos datos maravillosos de estas edades. Espero que así sea. Después de Semana Santa, si podemos, nos volvemos a ver y podemos ver cómo ha sido esta edición. José Manuel, Christoph, Ángel, muchas gracias por acompañarnos esta tarde en la 8 Zamora. Nos vemos, que vaya todo muy bien. Gracias. Y nosotros nada, que paramos para publicidad, pero que continuamos como siempre en la 8 Zamora. Volvemos enseguida. Ya saben que este año se conmemoran los 200 años del nacimiento del imaginero Ramón Álvarez. Ha habido muchas actividades, una de ellas una interesante charla a la que nos acerca nuestra compañera Sara Andrés. En este año 2025, en el que se cumplen 2 siglos del nacimiento de Ramón Álvarez, son muchas las actividades, las iniciativas que se están llevando a cabo en la ciudad y en la provincia para poner en valor y recordar también esta figura tan importante. El Instituto de Estudios Zamoranos ha organizado unas charlas con varios expertos y empiezan hoy con José Andrés Casquero, historiador que conoce como nadie la figura de Ramón Álvarez. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, bien. Bien. ¿Qué podemos decir hoy en esta charla que vas a dar, en esta conferencia que titulas simplemente Ramón Álvarez 1825-1889? ¿Qué se puede decir de Ramón Álvarez que no se haya dicho ya, José Andrés? Bueno, algo habrá que decir, porque yo me imagino que lo que en su día, tanto la biografía como el análisis artístico de su obra, tienen que ser revisados forzosamente. Lo que pasa que, bueno, hay poco donde escrutar ya en lo que afecta a su vida personal. Ya hemos mirado todo lo habido y por haber y no va a dar mucho más de sí. Tenemos lo fundamental para conocer más o menos, en fin, lo que es la trayectoria vital de este hombre que empezó desde muy abajo y que todavía nos queda la incógnita de saber cómo se inició en la talla de imágenes, porque eso es una cosa que no experimenta uno de manera autodidacta, pero la tradición oral y la gente que lo conoció dijo que nunca estuvo en ningún taller que sepamos. Sabemos detalles de cuando hizo la oposición en Madrid, con quién estudió, quién le preparó la oposición, pero curiosamente no lo sabemos. Insisto, o tenía un don especial o esa incógnita está todavía hoy sin resolver. A ti se te considera un pionero en la investigación de la vida y la obra de Ramón Álvarez. Tienes en la mano, además, la primera gran publicación sobre él. Cuando el centenario de su muerte se conmemoró en Zamora con una gran exposición antológica. No sé si la recordáis, en la catedral se llevó prácticamente todo lo conocido, los pasos incluidos enteros, ¿no? Y la comisión me encargó a mí, que siempre... En los historiadores de Zamora siempre he sido yo el bombero, lo que no quiere nadie lo cogía yo. Y yo me encontré con un problema, y es que de Ramón Álvarez había escrito una hojita que había escrito su contemporáneo, amigo y colega del instituto, Usicino Álvarez, y luego lo que hizo el periodista Carlos Rodríguez Díaz, primero en el Heraldo y posteriormente en el Correo de Zamora. Claro, son trabajos periodísticos, sin desmerecerlos, que no tienen aparato crítico, ni fuentes, ni se sabe de dónde salieron. Es decir, comprobar todo eso fue muy, muy complicado, porque empezamos por rastrear, digamos, su genealogía en los archivos parroquiales, y casi todo, salvo algún hueco que quedó, lo rehicimos. Luego, el archivo del instituto, hoy Claudio Moyano, entonces segunda enseñanza, aportó mucho sobre el que fue verdaderamente su oficio, que fue catedrático de instituto, y un poquito en la Sociedad Económica de Amigos del País, en la que estudió y de la que fue también profesor. Y luego, pues en el archivo municipal, los trabajos que hizo para el ayuntamiento, desde los faroles hasta los últimos, los gigantes y la tarasca y las gigantillas, y en los archivos notariales, aunque entonces estaban restringidos por ley, porque pasan a ser propiedad del Estado cuando tienen 100 años,
pues todo lo relativo a todo, sobre todo la testamentaría, fundamentalmente. Y luego está su obra, sí, bueno, que es por lo que es más conocido. Evidentemente la obra está ahí y la podemos ver, aparte que yo creo que no hay ningún artista contemporáneo, y los ha habido de fuste en Zamora, que sea tan conocido y tan venerado como él, ¿no? Porque, como dice un amigo mío, esa vaina que inventó él hace 200 años todavía está dando dinero a la ciudad. Es así, ¿no? Es verdad, sí. Sí es cierto que, evidentemente, conocíamos lo fundamental, lo que es la obra capital, que es la imaginería procesional. Yo aquí hablaré hoy de su vida porque el 16 tengo una conferencia en el museo y no voy a repetir la misma, y hablaré de su obra, ¿no? Y que, lógicamente, José Ángel Rivera, en la catalogación sistemática del patrimonio diocesano, pues ha ido encontrando multitud de obritas que lo aproximan más al santero y lo alejan más del escultor o del imaginero. ¿Por qué es tan importante o por qué ha sido tan importante la figura de Ramón Álvarez? No es que sea importante como tal, porque no ha figurado ni siquiera en los manuales de historia del arte como artista. Es importante por lo que creó, porque era un hombre que conocía muy bien los gustos populares de su tiempo, y en un momento y en una sociedad tan tradicional como era Zamora, fue un aliciente para la religiosidad popular. Él creó devociones que no existían. Él, digamos, él le dio forma y fama a la Semana Santa. De ese razonamiento ya sus contemporáneos ya lo decían. Si las procesiones de Zamora son conocidas y son importantes, son precisamente por sus obras, ¿no? Entonces, claro, eso hoy, con la carga sentimental que tiene y demás, pues está ahí, claro, y no hay manera. No es que no haya manera, me refiero que es todavía el mejor aval, ¿no? Es decir, un discípulo suyo como Barrón, que sí está en los manuales de historia del arte, o mi pariente Baltasar Lobo, que también está en los manuales de historia del arte, no ha tenido la suerte que ha tenido don Ramón, que, como yo digo, seguimos dándole vueltas al asunto, es como una especie de un café colado 10 veces, ¿no? Constantemente estamos hablando de él. Celebramos los 100 años de su nacimiento, en su momento, en 1925, lo celebró la ciudad de Zamora. Celebramos el centenario de la muerte, los 125 años, los 200, para el próximo año hará 201 años que nació, ¿eh? También se puede hacer otro homenaje. ¿Podemos decir que tuvo mucho ojo? No, lo que debió de tener es una intuición y una habilidad artesana asombrosa. Digo asombrosa porque si el arte de la imaginería no se aprende de manera autodidacta, es decir, tú no puedes decir, yo hago un niño Jesús y de golpe y porrazo me encarga la cofradía del Santo Entierro el paso de Jesús descendido y hago la composición, tallo las imágenes a tamaño natural, los cuerpos y las anatomías son más o menos correctas, hay proporciones. Eso es un misterio que yo no acierto a comprender si él, porque eso, te digo, era un genio, entonces no había pantógrafos, ¿eh? No sabemos cómo trabajaba tampoco. Ramón Núñez vino a Zamora cuando en el centenario de su nacimiento y dio una conferencia y habló de cómo trabajaba, pero el cronista de la prensa no nos lo dijo. Se quedó en 4 anécdotas y nos fastidió porque, hombre, sí sabemos cómo trabajaba en el sentido de que, bueno, él utilizaba fundamentalmente la talla, sobre todo en los miembros superiores, la cabeza, pies y manos, luego vaciaba los cuerpos para que no pesaran de manera prodigiosa, y el resto lo hacía con tela encolada y con devanaderas o con maniquís, que hacía muy bien también. El día que hable Pachi lo verá la gente qué habilidad tenía para hacer las devanaderas, para que las imágenes luzcan bien cuando las visten, que eso lo decía él también, ¿no? Y luego, pues, hombre, aunque es un artista muy lineal, tiene algunas genialidades, ¿no? La cabeza de Cristo de la Caída, la Inmaculada de San Julián de Toro, el paso de la Crucifixión, desde mi punto de vista, el Niño de los Clavos, la Virgen de la Soledad, evidentemente, con muy pocos elementos. Hacer un maniquí es muy complicado, porque tú no juegas nada más que con un rostro y unas manos. Y hacer un maniquí como el de la Soledad, que todavía, en fin, suscite emociones o lo que sea, en la gente ese es el mejor homenaje que le puede hacer el pueblo de Zamora, el que todavía sus pasos sigan. La gente que venía a verlos, entonces, porque este año ha habido muchos forasteros de los pueblos y de los pueblos limítrofes de Portugal, porque se estrenaba el paso de la Crucifixión. Aquellos turistas de entonces venían atraídos, porque claro, la Semana Santa no pitaba en ningún sitio, y era un arte viejo, decadente, que nadie utilizaba, ¿no?
Y él, pues, en fin, puso a Zamora en el mapa de las celebraciones. La Semana Santa de Zamora se la debe a él y al gusto tardorromántico que él y sus discípulos hicieron. Hoy se ha alterado bastante eso, pero fundamentalmente el origen de la Semana Santa. Antes no eran conocidas las procesiones ni había un paso digno de figurar en ninguna parte, ¿eh? Conocemos esa obra que ha dejado, ese global que ha dejado, y muchas lagunas en el proceso, como dices tú, en cómo trabajaba. Cómo trabajaba y yo me hubiera gustado, yo que conozco un poco, porque tengo amigos que han hecho imágenes y es complicadísimo, ¿no? Tú tienes que hacer un boceto. Los contemporáneos de él dijeron que nunca hizo un boceto en barro y sí sabía modelar, lo sabemos, ¿no? Les daría un dibujo a las cofradías para decir, nos vamos a hacer un paso de no sé qué, no sabemos ni cómo va a ser, ¿no? A partir de ahí tú tienes que modelar, entonces ahora se modela a escala 1-2 y luego el pantógrafo te lo saca a su tamaño, pero entonces había que hacer muchas veces las imágenes a tamaño natural en barro para hacer los vaciados en escayola y luego tallar y policromar, que él hacía todo, él pintaba todo. Y su hija también, y lo hacía de manera sublime, es decir, la pintura de los pasos de Ramón Álvarez es prodigiosa, y las carnaciones que las hacía su hija María son asombrosas también, ¿no? Ahí trabajaba toda la familia y los aprendices que tuvo ahí, en primer lugar, de los conocidos y que llegaron a algo, pues Torija y Barrón, que entraron en el año 75, Aurelio de la Iglesia y Barrón, que entraron en el año 75, el hijo de Barrón dice que todavía su padre guardaba entre los papeles algunas notas sobre la restauración de muebles y antigüedades y demás. La faceta de anticuario también es otra que no conocemos, pero brujuleó mucho con antigüedades, también don Ramón Álvarez. A ver, y luego en la segunda etapa pues estuvieron Torija y Ramón Núñez, pero también pasaron otros que no son conocidos y que no llegaron a ser artistas, lógicamente. O sea que al final también tuvo esa importancia de darle impronta y darle un futuro a una generación sucesiva de artistas que llegaron con él. Tú piensas que incluso Benlliure estuvo unos meses en su taller. Él nunca dijo que había sido discípulo de don Ramón, pero tú ves el paso del descendido y la huella de don Ramón está ahí. La tela encolada, las imágenes, lo que te decía de la unidad antes, el paso del prendimiento, esos tienen los ecos de Ramón Álvarez, todos ellos. No, Ramón Núñez ya es distinto. Pues ya es un artista que ya es más escultor que imaginero, aunque hizo mucha imagen religiosa y talla en madera muy bien y no necesita tirar de la lona encolada, que no es ningún demérito. Decía Florentino Trapero, cuando restauró las imágenes de la Semana Santa de Zamora, que no había conocido nadie que manejase la lona encolada también como Ramón Álvarez. Tú ves siempre le pongo a la gente el mismo ejemplo. Ves la conducción al sepulcro y te fijas en los ropajes y te parece que los han sacado de la lavadora hace 10 minutos, todos arrugados. Y los de Ramón Álvarez ves el niño de los clavos o cualquier otra imagen y le sientan como si estuvieran recién planchados, por utilizar lona más que el lino encolado. Decías que hay que revisar la obra de Ramón Álvarez. Yo me imagino que desde el punto de vista artístico habrá, vamos a ver, Guadalupe Ramos de Castro hizo un trabajito para un congreso de historia de Valladolid, pero no se esmeró mucho. Y luego Jesús Urrea, cuando hicimos esto, que él hizo, lo que pasa que se salió entonces con esto porque los otros, tanto Miguel Ángel Mateos como Jesús Urrea, no habían entregado los originales. Entonces salió solamente con lo mío. Entonces Jesús Urrea, dijo 4 cosas, 4 generalidades que son obvias, pero yo creo que siempre lo he dicho, ¿por qué la figura de Ramón Álvarez no ha traído a doctorandos o a estudiantes de Zamora de Bellas Artes o de Historia del Arte para haber hecho una buena tesis doctoral? Porque evidentemente la biografía puede estar aquí, pero el análisis artístico, que yo lo he ido haciendo como he podido, yo no soy historiador del arte, mediante los apuntes esos que hacía y demás, y luego también en el libro que hicimos en el 2014, pues igual tiene que venir alguien que llegue más allá, que revise lo que yo he dicho o lo que han dicho otros. ¿Cuánto queda por contar de Ramón Álvarez? Yo creo que ya poco. Lo que es la vida, en el segundo libro yo tuve la esperanza de encontrar en el Archivo General de la Administración el expediente de la oposición y cosas de la vida. El de 1865 estaba allí con los dibujos, por conocer un dibujo de él, que tampoco tenemos ninguno, pero como en la del 66, que fue la suya, fueron 30 opositores y hubo tomate, porque seguramente le estuvo enchufado, pues no había ni un solo dibujo. Ni rastro. Ni un solo dibujo. Había una carta que pidió recomendación a Claudio Moyano Samaniego,
y yo creo que el profesor de León que no aprobó dirigió una queja diciendo que no tenían ni sus exámenes ni los méritos tenían comparación. Desde los dos primeros opositores no, pero don Ramón Álvarez quedó el cuarto, el segundo y el tercero no le alcanzaba luego. Por lo tanto, entre él y el obispo Belestá, ahí jugaron a eso. Él tuvo mucho mérito, porque date cuenta que don Ramón Álvarez no tenía estudios primarios y se matriculó de bachiller con 38 años y terminó a los 44 años el bachiller. En fin, en un hombre de esa edad en aquella época, pues era un verdadero esfuerzo. Atiende las clases del instituto, las de artesanos nocturnas, con problemas familiares porque se le murieron 4 hijos y su mujer en todo este tiempo, ¿sabes? Y además de eso, es decir, oposita y talla imágenes, pues... Y de su taller sale una ingente cantidad de obra, además. Mucha, porque toda esta que ha salido ahora, aunque sea menor, bueno, ahí también anda seguramente la mano de los discípulos en algunos sitios, pero hay que hacer, tenía muchísimos encargos. Sobre todo a raíz de aprobar la oposición tiene muchos encargos. Date cuenta que las cofradías de Zamora, Jesús Nazareno y el Santo Entierro, de las que fue hermano y mayordomo, ahí tienen, en Jesús Nazareno tiene 2 grandes pasos y 2 imágenes de devoción. Y en el Santo Entierro tiene 2 pasos y una imagen de devoción, ¿entiendes? Y otros encargos que hay por muchos sitios. Y quedará obra todavía por descubrir seguramente en toda la provincia de Valladolid, porque sí que por ahí dejó también bastante huella por esos pueblos. Huella que dejó en Valladolid y sobre todo en Zamora y que seguimos analizando y descubriendo con expertos como José Andrés Casquero. Muchas gracias. Venga, gracias a vosotros. Interesante, como siempre, la figura de Ramón Álvarez. Por nuestra parte, nada más. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos ya la semana que viene. Buenas tardes.